Salmo 32. La dicha del perdón. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este cántico de acción de gracias fue clasificado por la Iglesia primitiva como uno de los 7 salmos penitenciales. Entre estos, el Salmo 32 y el 51 se levantan como gigantes de la confesión, relacionados históricamente con la vida de David y especialmente en relación con el episodio de Betsabé. El Salmo 51 habría incluso precedido al Salmo 32. En este salmo penitente, el rey alaba a Dios por el perdón de pecados y advierte a otros que no se nieguen a confesar sus iniquidades. Los versículos 1 y 2 dicen así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista expresa que las únicas personas en verdad felices son las que han recibido de Dios el perdón de sus pecados, de manera que la culpa de sus transgresiones no pesa más sobre la mente y el corazón de ellos, y por lo tanto ya no está intranquila su conciencia. Pablo citó este pasaje en Romanos capítulo 4 versículos del 6 al 8 para mostrar que cuando Dios perdona pecados, ya no nos culpa ni los carga a nuestra cuenta, sino que los borra del registro. Nunca más volverá a sacarlos a la luz. De hecho, en otros pasajes se menciona que Dios lanza nuestros pecados al fondo del mar. Por este motivo, el adorador perdonado escribió manifestando tanto gozo y felicidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando una persona se arrepiente de verdad,
confiesa su pecado y se aparta de él, el Señor Dios la perdona, porque prometió hacerlo así. El salmista describe el perdón de Dios de 3 maneras. En primer lugar, Dios perdona el pecado. En segundo lugar, Dios cubre el pecado, es decir, que lo pone fuera de la vista. Y en tercer lugar, el pecado ya no se imputa, es decir, se elimina la culpa de los antecedentes. En Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo cita los versículos 1 y 2 de este salmo para mostrar que Dios trata a los pecadores sinceramente arrepentidos como justos. No porque la justicia sea algo que obtengan mediante sus obras, para nada. Porque ninguna obra ni ninguna cantidad de obras podría pagar el precio de tu salvación y tu perdón, sino que más bien el ser justificados ante Dios se recibe como un don cuando la persona arrepentida confiesa sus pecados y cree en Jesucristo. Por nuestras maldades, todos mereceríamos vivir en desgracia y la condenación eterna. Por lo cual, para poder perdonarnos y justificarnos, e incluso de los peores pecados, Dios imputó nuestras transgresiones a Jesucristo en la cruz, el cual murió por nosotros. Los pecados de la humanidad no fueron imputados a nadie más. Solo Jesucristo cargó y pagó por tus pecados con su propia sangre ante Dios Padre, de tal manera que solamente Jesucristo salva. Solamente por medio de Cristo Jesús somos justificados ante Dios. Fuera de Jesús no existe justificación. Por este motivo, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino únicamente por Cristo Jesús. Como menciona Juan capítulo 14, versículo 6. Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te ve a través del lente de Jesús, a través de su sacrificio y de su pago perfecto por el pecado. Ya no mira en ti tu maldad, sino la obra redentora de Cristo Jesús, Dios y Salvador nuestro. Los versículos 3 y 4 son unas vívidas descripciones de los efectos físicos que produce el pecado en la persona, sobre todo en la que se niega a arrepentirse. El salmista escribe así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Los huesos se utilizan aquí en sentido figurado para referirse al armazón que alberga al espíritu. Por lo tanto, la dura disciplina se llega a sentir en el mismo espíritu. Estos versículos describen la agonía y el pesar que produce el pecado oculto. Mientras David escondió su pecado y no lo reconoció ante Dios, perdió lo más valioso de la vida: su salud, su paz mental, su felicidad y el favor de Dios. En su lugar, sufrió el sentido de culpa y el tormento interior como castigo de Dios. ¿Has estado tú en alguna situación así? ¿Que te niegas a reconocer tu pecado, tratas de esconderte de la presencia de Dios y te niegas a admitir que hiciste mal? De ser así,
tú puedes comprender muy bien a David. El pecado siempre nos lleva a sentir vergüenza y a tratar de esconderlo, tal como lo hicieron Adán y Eva. Esta es una buena señal para identificar cuando estás haciendo algo mal, aunque intentes disfrazarlo de bienestar. Todo lo que se hace en lo oculto y te produce vergüenza que otros puedan enterarse, es pecado. Y mientras tú no te arrepientas y confieses tu pecado, la culpa y el tormento no se apartarán de tu lado. En el versículo 5 que dice así: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este versículo nos expone que reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido siempre dará por resultado el misericordioso perdón de Dios, la eliminación de la culpa y, como consecuencia, trae la paz a tu alma. Confesar el pecado no es otra cosa sino decirle a Dios: estoy de acuerdo contigo, he obrado mal, ayúdame a cambiar. Hoy quiero invitarte a que te examines a ti mismo y te preguntes: ¿debo arrepentirme de algo? ¿Debo confesar algún pecado que me he negado a admitir hasta este momento? En el versículo 6 que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Podemos ver que todos quienes escribieron la Escritura exhortaron a la gente siempre a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es decir, Dios obra a través de las situaciones humanas para convencer a las personas de su pecado y proporcionarles oportunidades de encontrar su favor nuevamente. El peligro que se corre al rechazar a Dios una y otra vez es poner en riesgo esta oportunidad, pues la persona va endureciendo más y más su corazón en el pecado, hasta llegar un tiempo en que este endurecimiento sea parte del juicio de Dios sobre esta persona. Aunque la misericordia de Dios se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3:23, definitivamente, la misericordia de Dios tiene un límite. Tan es así que en el Apocalipsis se nos relata un tiempo llamado la Gran Tribulación, que será el tiempo de la ira y la indignación de Dios ante la persistencia del humano a vivir sin Dios y pecar sin ningún tipo de limitación. Dios insiste y persiste llamándonos continuamente al arrepentimiento. Pero llega un punto de rechazo a Dios donde Dios decide retirarse y no insistir más. Y créeme, no hay peor cosa que pueda sucederte que Dios aparte completamente su rostro de ti. Porque la bendición y el favor de Dios están donde Dios muestra su rostro. Por lo que cuando Dios retira su rostro, se pierde toda bendición y favor del Todopoderoso, quedando la persona completamente a su suerte, con el agravante de varias sentencias y juicios decretados ya por su pecado
y su necedad. En el versículo 8, el Señor dice así: Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor promete enseñar y guiar a un creyente perdonado que busca la presencia y el consejo de Dios. Este entendimiento y enseñanza se refiere a la sabiduría de Dios. Como buen pastor, Dios está deseoso de corregir y guiar a sus ovejas para que no se pierdan. Como buen padre, Dios está deseoso de corregir y guiar a sus hijos conforme a la imagen de Jesucristo, para que tengan vida eterna. El versículo 9 dice así: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí David aconseja a otros en función de lo que ha aprendido de su dolorosa experiencia. Advierte a sus oyentes que no se comporten como el caballo o el mulo, que por su necedad deben ser obligados a obedecer, pues tal obstinación traerá consecuencias dolorosas. Toda la palabra de Dios, toda palabra escrita en la Biblia, tiene como propósito corregirnos, abrirnos los ojos y hacernos entender, con el objetivo de darnos vida, que tengamos paz y evitarnos un sinfín de dolores y lágrimas. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y como dice Proverbios 19, versículo 20, escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Este salmo termina con la afirmación en el versículo 10 de que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Como siempre, Dios nos da a escoger entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte, como está escrito en Deuteronomio 30, versículo 19. Así como se expresa a la vez el deseo de Dios diciendo: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vas a escoger tú? Acompáñame a hacer esta oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta porción de tu palabra que imperativamente me lleva a analizar mis acciones. Tu palabra constantemente me exhorta a no ser sabio en mi propia opinión. Ayúdame a ver en qué me estoy equivocando, en qué tengo que cambiar para poder vivir en paz y tener paz y tranquilidad mental. Ayúdame a ser de bendición para los que me rodean y a dar buen testimonio de lo que tú vas obrando cada día en mi vida. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Esta fue la reflexión del Salmo 32. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.